Hola amigos, buenas tardes. Hoy 14 de octubre estamos reunidos acá nuevamente en los programas de Vida Linares. En esta ocasión me tocó reemplazar a un grande de equilibrio comunal y de Vida Linares, que es el señor Carlos Tillería. Mi nombre es Juan Francisco Flores, para los que no me conocen. Soy profesor de historia acá en la zona. Bueno, y hoy día tenemos dos grandes invitados. Nos acompaña nuevamente Francisco Rego, que fue nuestro último invitado, y además tenemos la señorita Paula Nuche, abogado constitucionalista, ¿cierto?, que es de acá de la zona. El tema de hoy día que vamos a desarrollar va a ser el capítulo 5 y 6 de nuestra Constitución Política. Aparte de esto, lo que vamos a enfocarlo es para que sea mucho más fácil para los ciudadanos cómo entender la Constitución y el capítulo 5 y 6 de nuestra Carta Fundamental. Bueno, le dejamos la palabra y la presentación a nuestra invitada Paula Nuche. Démosle a la Paulita, que es nuestra representante, y después a Francisco Rego. Hola, muy buenas tardes. Muy emocionada de nuevamente poder estar aportando al debate en nuestra querida provincia de Linares. Agradecida de estar con Francisco y con Francisco Rego. Hoy estamos con dos Francisco que sin duda vamos a tener una conversación bastante interesante. Como bien manifestó Francisco, soy abogada y actualmente candidata a magíster en Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica. Así que yo los invito a que mientras estemos en esta conversación, si hay alguna duda, la escriban en el Facebook, en los comentarios, para poder desarrollarla y para que esta sea una conversación participativa e interactiva. Súper, Tocayo y Paula, muy agradecido nuevamente de estar en este programa. Ya me siento panelista estable. Debería yo estar presentando este programa ya a esta altura. Es una de las preguntas. Así que muy feliz de poder participar nuevamente. Para la gente que no nos ha visto, mi nombre es Francisco Javier Orrego. Soy licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile. También dedicado al tema constitucional hace ya un par de años. Así que muy contento de estar en esta instancia. Queremos transmitir los conocimientos de la Constitución, lógicamente, con dos visiones distintas. Yo por el rechazo abiertamente, Paula me imagino que por el apruebo, y intentando transmitir estos conocimientos en los términos más simples que podamos para que la ciudadanía pueda entender básicamente qué hace nuestra querida Constitución. Así que muy agradecido. Bueno, amigos, el día de hoy lo que queremos también es que nuestros dos grandes invitados, ¿cierto?, tanto Francisco como Paula, nos puedan ayudar, como lo comentó hace poco Francisco Rego, lo quizás más sencillo para los cientos ciudadanos que ven nuestro programa en Vía Linares, de una introducción al capítulo 5 de la Constitución, que es lo que es Congreso. Le dejo la palabra a Francisco esta vez, después Paula, para que nos den en breves palabras, ¿cierto?, una explicación, una introducción de qué es lo que se trata el capítulo 5 del Congreso Nacional. Muchas gracias. En este tiempo ya hemos logrado repasar al menos los primeros 4 capítulos de la Constitución. Partimos con bases de la institucionalidad, después nacionalidad y ciudadanía, derechos y garantías fundamentales. En el capítulo de la semana pasada logramos ver el gobierno. Y hoy en día, señoras y señores que nos están escuchando, nos vamos a meter un poquito en el capítulo 5, que se llama Congreso Nacional, que debe ser de los capítulos más importantes de nuestra Constitución y también aquellos que tienen mayor normativa. Es de los más grandecitos que hay dentro del texto fundamental. Ahora, en términos muy simples, y como usted lo ha visto en la tele, aquí están regulados los amigos del Congreso, ¿ya? Los amigos de la Cámara de Diputados, del Senado, se regulan básicamente las atribuciones exclusivas de cada uno de ellos. Hay ciertas cuestiones que vamos a ir viendo en detalle más adelante, como las facultades investigativas o fiscalizadoras de la Cámara de Diputados. Lo vimos hoy en día. Yo imagino que todos vieron ayer el tema de la acusación constitucional contra el exministro Mañalich, que es una de las tantas atribuciones que le da nuestra Constitución a la Cámara de Diputados. Hay materias que son relativas a la tramitación de la ley, la formación de la ley, que son súper importantes para ver cómo podemos finalmente tener un proyecto de ley o una reforma constitucional misma también. Hay otras materias que dicen relación con ciertas inhabilidades, incompetencias, causales de cesación en el cargo, sobre todo enfocados en diputados y senadores, que también son normas muy importantes porque en atención al actual proceso constituyente que está viviendo el país, estas mismas normas se van a aplicar a los eventuales convencionales constituyentes, en todo lo que dice relación con el reemplazo, con las inhabilidades, etcétera. Entonces, básicamente se ven estas atribuciones del Congreso, del Senado, de la Cámara de Diputados, el funcionamiento también del Congreso, ciertas cuestiones que son súper importantes, que son materias de ley, que yo creo que ahí vamos a estar un poquito en un debate respecto de las atribuciones exclusivas del presidente de la República, desde mi sector, desde ya defendiendo la iniciativa exclusiva en materia de billetera fiscal, y materias que dicen relación con algo que quizás es un poco fome para ustedes en la casa, que se llama la pirámide normativa de Kelsen, ¿ya?
pero que también es muy interesante porque hay mucha crítica respecto de las leyes de buenos calificados, orgánicas constitucionales y las normas relativas a la misma Constitución, porque no todas requieren los mismos quórums, ¿cierto? Que lo vamos a ir viendo en detalle más adelante. Entonces, esas son básicamente las cuestiones que trata este capítulo de la Constitución, y me imagino vamos a tener la posibilidad de desmenuzarla en detalle más adelante. Paula. Muy agradecida de la introducción tan pedagógica que nos hace Francisco. Bueno, y manifestar principalmente que dentro de este capítulo se establece también, por ejemplo, cuáles son los requisitos específicos para poder comprender y para poder, si yo, por ejemplo, quiero ser diputado o senador, ¿de qué manera, cuáles son los requisitos que la Constitución establece para poder ser electo? Por ejemplo, en el caso de que uno quiera ser elegido senador, se requiere ser ciudadano con derecho a sufragio, haber cursado enseñanza media o su equivalente y tener cumplido los 35 años de edad al momento, al día de la elección. Los requisitos son similares, pero cambian llamativamente en edad cuando uno habla de que quiere ser elegido diputado. Cuando en el caso del diputado, el diputado no requiere tener 35 años de edad, sino que basta con tener cumplido los 21 años de edad, y se entiende que también tiene que ser un ciudadano con derecho a sufragio y haber cumplido su enseñanza media o equivalente y tener residencia en la región que pertenezca al distrito electoral, al menos en un plazo no inferior a 2 años. Muchas veces, cuando se comenta este requisito, lo que se busca es, de cierta forma, no poner barreras académicas o no poner requisitos tan altos para poder ser elegido como un representante. Sabemos que en la práctica muchos de nuestros congresistas tienen un título profesional o tienen una especificidad académica específica en un área. Pero la idea es que con esto, al generar estos requisitos que son más que nada bajos y abiertos, se genera la posibilidad y también se genera una norma no discriminatoria para que gran parte de los chilenos puedan ser parte del proceso político queriendo presentarse como diputado o senador. Es así, Francisco, ¿verdad? Sí, te faltó el cuarto medio nomás, el requisito que también establece la Constitución, que es básico que tenga cuarto medio. Por eso es muy importante terminar el colegio, amigo. Hay que generar bueno, amigos, con relación a los dos temas, estuvieron fantásticos los que explicaron nuestros amigos. Una consideración, ¿ustedes cuál es su postura en el Congreso? Hoy en día la Cámara de Diputados la conforman 155 miembros, hace un año atrás eran solamente 120. El Senado la componen, aumentó de 38 a 48, 52, si no me equivoco. Y en relación a esto, ¿ustedes creen en una Cámara unicameral y no bicameral como es el día de hoy? ¿Cuál es su postura con esto? Empezamos con Francisco. No, Paula, tú parte tú. Ya. Mira, yo más que en el tema específico, yo siento que hay un conflicto que es bastante llamativo respecto a la técnica legislativa. Primero, siento que al tener un Congreso bicameral, lo que se genera es una dilatación excesiva de cuando se hace una presentación de algún mensaje o de alguna moción parlamentaria. No obstante, más allá del tema propiamente tal de los requisitos para que se vaya tramitando un proyecto de ley, yo siento que quizás el número de nuestros congresistas, por decirlo así, refiriéndome tanto a diputados como senadores, quizás es un poco alto en consideración a lo que se genera respecto a la opinión ciudadana, que hay un descontento y una desconfianza y una tensión tan grande con la clase política. Por lo tanto, yo siento que un Congreso bicameral es necesario, pero quizás lo que hay que realizar para que sea un poco más rápido todo este procedimiento es acotar los tiempos de presentación y de tramitación de la ley, pero hay algo que me conflictúa profundamente, y que es el tema de que cómo se generan cómo se genera la necesidad del cambio legal en Chile. En Chile muchas veces se legisla para la galería. ¿A qué me refiero con esto? Tenemos que tener una niña muerta, una niña atropellada, una mujer violada,
una persona asesinada para que recién ahí nuestros congresistas empiecen a tratar la ley. Por lo tanto, tenemos una creación de ley que casi siempre es a posteriori de un conflicto social. A mí me gustaría y yo aspiro a que en el futuro la creación normativa de nuestro país se genere a partir de una conciencia y de un trabajo parlamentario un poco más anticipado, que nuestros congresistas sean capaces de ver dónde está el conflicto y anticiparse, porque sabemos bien que hoy en día lo que se ha discutido mucho respecto de nuestro Congreso Nacional, el tema de su sueldo, el tema de sus privilegios y esa desconexión que existe con la ciudadanía y la clase política, tomando en consideración que ellos detentan el poder público y que son los líderes de opinión, yo pediría un poco más de conciencia y que la generación de las normas tenga un poco más de seriedad y que sea anterior a los conflictos sociales, porque no podemos estar sufriendo una vulneración de derechos o algún atentado a la vida o a la libertad para que recién ahí empecemos a legislar. No sé qué opinas tú, Francisco, al respecto, pero por ejemplo, cuando salió el tema de la ley Sofía o cuando han habido casos de violencia ante la mujer, recién ahí nuestros parlamentarios empiezan a trabajar en una reforma o en alguna propuesta o en algún proyecto de ley. Y yo siento que eso es no estar conectado con la realidad que estamos viviendo los chilenos. A mí el palo que le estáis tirando al Congreso, creo que hay que ser un poco ciego para no verlo. Entonces es un palo que yo también comparto. Y aprovechando también lo extensivo a lo que sería el capítulo 6 de la Constitución, a los jueces también. Tuvimos que tener una acusación constitucional contra la ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso para que las liberaciones de reo bajaran de un 80% a un 19% o un 9%. Entonces, ese palo yo también lo comparto y creo que tiene que ser transversal porque en general las instituciones, y aquí ya estamos hablando un poquito más de política que de constitución, pero la ciudadanía está pidiendo estándares de transparencia mayores a los que habían antes. Entonces, creo que estoy de acuerdo. Ahora, para contestarte tu pregunta de plano, Tocayo, respecto a si nuestro Congreso tiene que ser unicameral o bicameral, yo ahí soy, como buen defensor de la institucionalidad y las tradiciones republicanas y democráticas del país, en nuestros prácticamente 10 textos constitucionales que hemos tenido en la historia de Chile, más las leyes federales en su momento, pero principalmente en nuestras últimas 4 constituciones desde 1828 en adelante, de la Constitución Liberal, el bicameralismo es muy propio de nuestra tradición republicana. Entonces, yo soy contrario abiertamente a reformar nuestro Congreso y transformarlo en un Congreso unicameral. Asimismo, me manifiesto muy en contra de transformar un sistema presidencial o semipresidencial en un sistema parlamentario. Creo que no es la vía. Y esto se ve muy ratificado con lo que es la disputa pública hoy en día. Entonces, cuando uno ha tenido la suerte de trabajar como asesor parlamentario en lo que es la tramitación de la ley, se da cuenta de que efectivamente la pega que tienen los diputados es harta, ¿ya? Y como tienen que adicionalmente dividir su tiempo, el tiempo en sus distritos, más el tiempo legislativo, hay temas que van priorizando, y eso pasa por las urgencias que se van colocando, en donde el presidente de la República sin duda tiene la iniciativa de poner la urgencia según el 74 de la Constitución, artículo 74, pero en esta materia yo creo que hay que ser muy claro respecto de que el Congreso por lo general termina siendo un poquito más serio que la Cámara de Diputados. Y también en lo que es la técnica legislativa del día a día, es habitual de que la Cámara apruebe, por ejemplo, un guarismo y le deje la función de fondo al Congreso, al Senado. Esto lo vimos como muy latente hoy en día en lo que es la tramitación de los cupos reservados para la Convención Constituyente de los pueblos originarios. La Cámara de Diputados fue incapaz de ponerse de acuerdo en torno a cuántos cupos le íbamos a dar a los pueblos originarios. Pero existía un acuerdo transversal de que había que hacerlo. Entonces, en primer trámite constitucional, la tramitación de este proyecto de ley se aprobó con el guarismo, vamos a darle cupos reservados, pero le dejamos al Senado la atribución de determinar cuáles van a ser la cantidad de cupos reservados. Entonces, yo creo que esta mixtura que se da entre la Cámara de Diputados y el Senado es buena y sana, pero sí tenemos que revisar el tema de cuánto se demoran en sacar leyes, porque hay leyes que llevan 10 años para. De hecho, este año a este gobierno le ha paralizado la reforma de pensión, la reforma de la salud, entre reformas importantes, la reforma tributaria. Entonces, eso hay que analizarlo, pero manteniendo siempre, amigo, una bicameralidad. Excelente, Francisco, excelente, Paula. Mira, en relación a lo mismo, en el Congreso hay algunas preguntas que nos van llegando y una de estas es en relación a los salarios que tienen los parlamentarios. Algunos plantean que son salarios exorbitantes, ¿cierto? Pero también mucha gente no sabe que los parlamentarios, su único trabajo es ser parlamentario. Hace un tiempo atrás, el diputado, que hoy día es ministro, Lolio,
planteó que él como abogado podía ganar mucho más dinero de lo que gana como parlamentario en ese tiempo. Y él lo que planteaba que en Chile hay exclusividad. Si él es parlamentario, no puede trabajar en ningún otro tipo de trabajo, solamente como parlamentario. Y él planteaba que en el Congreso, si él trabajaba en un bufete de abogados en Santiago, podía ganar el doble, incluso lo que gana un parlamentario en ese sentido. Esa es la pregunta que la dejo abierta a los dos. ¿Qué opinan ustedes sobre cómo se regula esto en el Congreso, la exclusividad que existe con relación a los salarios y a no tener otro tipo de trabajo? Esa es la pregunta, chicos. Se la dejo a los dos. Empieza Paula esta vez. Como usted quiera. Bueno, a mí me llama la atención y yo soy bastante crítica al respecto. El tema de la exclusividad, si bien es algo importante, no hay que olvidar que también hay que tener un poco de conexión en realidad a cómo ha sido nuestra república, nuestra democracia y cómo se han configurado también la estructuración de las diversas funciones públicas, independientemente siendo profesional, siendo administrativo, siendo técnico y, por qué no también decirlo, siendo parlamentario. Yo siento que dentro de la crisis de la representatividad y dentro de la crisis de la democracia que tenemos hoy en día, es también porque se siente una clase política demasiado llena de privilegios. ¿Y para qué andamos con cosas? En lo específico, para poder convertirme en abogada, yo tuve que estudiar con crédito con aval del Estado. Actualmente tengo una deuda de 27 millones de pesos. Uno trabaja, uno después, para hacer un magíster, tiene que seguir pagando mucho, porque lamentablemente la educación en Chile no está asegurada al 100%, no, sigue existiendo de cierta forma un lucro en la educación, y eso también se extrapola a lo que uno espera y a lo que uno quiere también de su clase política. Cuando yo fui asesora legislativa hace unos años atrás en el Congreso Nacional, a mí me molestaba bastante algo en específico que yo después quiero comentárselo a Francisco, que Francisco me dé su opinión. Muchas veces cuando hay votaciones en las comisiones determinadas en el Congreso Nacional, la gente no asiste o se abstiene. Y eso no tiene ningún tipo de repercusión específica en la función del cargo. Yo siempre hablo de que debe existir un control ciudadano a la política. Y dentro de ese control ciudadano a la política, más allá de los mecanismos de participación que yo creo que son relevantes en el proceso, como por ejemplo el voto programático, el referéndum revocatorio o la iniciativa popular de ley, también tiene que existir un mecanismo que permita que de cierta forma haya un control de los ciudadanos hacia la función que cumplen los parlamentarios, porque hoy en día uno entrega el mandato para que detenten el poder y se olvida de ellos durante 4 o 8 años. No existe una rendición de cuentas de la gestión que ese parlamentario va a hacer. Cuando nos piden el voto, lamentablemente todos nos dicen que quieren salud digna, pensiones dignas, pero no existe un mandato por ley para que se cumpla en una materia específica. Por lo tanto, yo siento y no de una forma populista, sino que de una forma clara, que ciertos sueldos de la administración pública deberían ser regulados, como es el caso de los ministros de Estado, que es que lo que se regula y lo que se relaciona directamente con el sueldo que tienen los parlamentarios, primero que todo. Y segundo, hay un tema que no se discute mucho, pero que también es relevante y que después vamos a pasar a analizarlo, que es lo que pasa con los notarios y los conservadores. También tienen una mixtura, porque si bien cumplen una función pública, muchas veces su remuneración es exacerbada a lo que es la función pública. Quizás eso debería regularse también como con lo que significa un sueldo de ministro, pero que lo otro pase a arcas fiscales, pero no que sea para una persona de forma individual. Estamos en un país altamente desigual y las remuneraciones tienen que ser acorde, o por lo menos no tan altas de lo que es el mínimo de lo que gana la mayoría de nuestra gente. Súper. En esta materia, bueno, tocaste varios puntos, Paula, así que voy a intentar contestarlos todos o dar mi opinión respecto de todo. Que el ministro diga que en el mundo privado se puede llegar a ganar un sueldo de 6 millones de pesos con una experiencia laboral en el mismo mundo privado de nosotros que somos o licenciados o abogados y trabajamos en la plaza, es un poco, por decirlo bajo, desapegado a la realidad. O sea, de partida nuestro mercado de abogados ya está reventado. Es muy difícil conseguir pega de abogado. Un procurador recién egresado a la universidad, tercer o cuarto año, no gana más de 300 lucas. Un abogado base entra en los mejores estudios de Santiago, en Care, en Barro, en Errázuriz, en Larraín, entra por un palo 2,
Entonces yo no veo que cercanía es 1,2 millones y 6 millones, que es el sueldo líquido de un diputado, 5,7 millones, si no me equivoco. Entonces, el sueldo es alto y eso es innegable. Y cuando nos comparamos con los países de la OCDE, estamos claramente 2 o 3 veces más arriba que el promedio de ellos. Entonces, allí hay una importante señal pública que hay que dar y que creo que la dieron nuestros parlamentarios, de intentar rebajarse el sueldo, de dejarse una comisión específica, que fue una de las reformas constitucionales que hubo, no me acuerdo si este año o el año pasado, pero que también vienen a modificar la Constitución. Por ende, el sueldo es alto y decir lo contrario yo creo que es decirle a la gente como me estoy un poquito burlando de ti y yo no estoy para eso. Creo que los que estamos en política nuevos no estamos para eso. Entonces yo le digo a la ciudadanía de plano, yo como joven de centro derecha nuevo, yo no estoy para eso. Creo que la función pública no tiene que ser por plata, sino por compromiso público. Respecto de las inhabilidades, también sería bueno volver a la Constitución y ver que cuando el artículo 58 te establece las inhabilidades para ser senador y diputado con otro cargo, la inhabilidad es con un cargo de remuneración pública. Tú lo que no puedes ser es funcionario público con financiamiento público del Estado y al mismo tiempo ser senador y diputado. Tú puedes ejercer tu cargo, tu profesión por fuera, sin ningún problema, y la misma Constitución te dice que tú, en el caso de ser diputado o senador, el único cargo público que puedes llegar a ejercer es el de profesor, que a mí me parece muy bien porque, en general, sobre todo los que estamos ligados al área del derecho, nos gustaría mucho ser profesores en su momento. Entonces, esas inhabilidades que también hay que tener presentes, como yo les comentaba al principio de esta charla, se van a aplicar a los convencionales constituyentes. Entonces, si usted eventualmente, yo espero que no sea así, porque espero que gane el rechazo. Si hay una elección de convencionales constituyentes y usted quiere ser candidato, usted puede mantener su trabajo en el mundo privado y ser candidato. Eso no es incompatible. Ahora, ¿cómo lo va a hacer con 2 pegas al mismo tiempo? Yo lo veo muy difícil porque no le va a dar el tiempo. Pero la incompatibilidad que establece la Constitución es respecto a cargos con remuneración pública. Y eso es súper importante porque hay que hacer la distinción. Respecto a los mecanismos de rendición, Paula, yo también soy un convencido de que el sistema de la democracia representativa requiere mayores mecanismos de control ciudadano. Y dentro de mi sector hay varias iniciativas en materia de, por ejemplo, iniciativa popular de ley, en materia de control de los gastos de diputados. Donde yo no voy a compartir opinión va a ser con el tema del mandato revocable, porque es una cuestión que me recuerda mucho al asambleísmo a la universidad, y eso a mí no me gusta porque genera mucha inestabilidad. Pero, como lo hacía la Constitución del 80, hasta antes de ser reformada el año 89, el presidente tenía la facultad de, por ejemplo, disolver la Cámara de Diputados cuando no existían las mayorías necesarias para aprobar su programa de gobierno, que eso también es una de las medidas de reforma constitucional que están dando vuelta en la agenda pública. Entonces, esas materias creo que ahí contesté cada uno de los puntos y efectivamente, como dice Paula, el sueldo de los ministros por mandato constitucional se equipara al de diputados y senadores, tiene que ir de la mano. Aunque todos sabemos que en la práctica los senadores están un poquito más arriba que los diputados, pero no deja de ser un sueldo que se transforma inmediatamente en el 1% de los más ricos de este país. Entonces, si estamos en la función pública, créanme que no es por plata, es por compromiso de que nuestras ideas son las mejores para que la gente pueda salir adelante. Gracias, Francisco. Teníamos gran duda sobre la exclusividad que tenían los parlamentarios de solamente ejercer su trabajo en el Congreso Nacional solamente, porque uno declaraste que en el área pública ellos no pueden trabajar, pero sí en el área privada. Por ejemplo, yo puedo ser diputado de la República y trabajar para una empresa X privada, y después si me toca en algún momento votar, no sé, una ley X que va a favorecer a esta empresa, yo me inhabilito para votar. Eso es lo que yo entiendo. Sería ideal. Vamos a ver si te inhabilitas, porque hay algunos que tampoco se inhabilitan cuando tienes que hacerlo. Entonces eso es lo ideal. No, y vergonzoso. Muchas gracias, Francisco, por esa respuesta. Bueno, miren, la otra pregunta que nos ha quedado dando vuelta también es sobre lo que ocurrió con la ley hace unos meses atrás del 10% de retiro de la AFP. Con relación a esto, algunos ciudadanos y vecinos preguntaban, pero ¿por qué si hay alrededor de casi 93 parlamentarios del Congreso, de la Cámara de Diputados, que están a favor del retiro del 10%, y hay una cantidad menor que está en contra? ¿Y por qué esto no se puede ejercer? Si, entre comillas, la mayoría de las personas piensan que la democracia es 50+1, pero esta ley, por lo que yo tengo entendido, y la pregunta va dirigida a ustedes, pide una gran cantidad, el quórum calificado, no sé si pide una ley, esa ley es quórum calificado, que te pide para poder solicitar este 10% a la AFP. Esa pregunta se la quiero dejar relacionada a ustedes, porque en otras leyes también, o en leyes sociales, ha pasado lo mismo, que una gran cantidad de, por ejemplo, senadores están a favor de una ley, pero hay un mínimo de senadores que están en contra de esa ley y ganan los mínimos y no los máximos. ¿Por qué pasa esto en nuestra Constitución, en el capítulo 5? Le dejo a Paula, por favor.
Perfecto. Es complejo, pero también se entiende que para tomar grandes decisiones de nuestra patria, la Constitución asegura, de cierta forma, esa estabilidad política con grandes mayorías. El tema es que muchas veces esas grandes mayorías, tomando en consideración nuestra tradición política democrática, sabemos que en nuestro país tenemos dos grandes conglomerados y que hoy en día esa izquierda y esta derecha, por este multipartidismo que hoy día tenemos, está mucho más polarizada. Entendemos siempre, de forma cotidiana, que la mayoría es el 50+1. Pero en el caso específico de cuando hablamos de una ley de quórum calificado, es una categoría especial de ley que está en el ordenamiento jurídico chileno, que versa sobre materias señaladas en el mismo texto constitucional. ¿Y qué es lo llamativo de este tipo de ley? Que para ser reformuladas, para generar cambio, tiene que haber un porcentaje que es bastante llamativo y que no es, como uno dice vulgarmente, mitad y mitad, sino que uno habla de los 4/7. Y, por ejemplo, en el caso de los senadores en ejercicio que tenemos hoy en día, si nosotros hablamos de un cálculo matemático más o menos aproximado, es un 57,14% de los parlamentarios. Eso quiere decir que es mucho más de la mayoría. Entonces, ¿qué es lo que pasa al tener un quórum tan alto para generar una reforma? Lo que sucede es que en nuestro país, como bien manifesté, tenemos una tradición de dos conglomerados. Y cuando hemos visto las últimas elecciones presidenciales, casi siempre se ganan en un margen del 52-48, 53-47, pero nunca en general es más allá de eso. Por lo tanto, al generar un tipo de cambio con estas supermayorías, como se denominan de forma vulgar, se genera muchas veces la revitalización y la sobrevaloración de los votos de los independientes, que al final son los que se andan como tironeando un sector u otro para poder alcanzar un acuerdo en la materia. Yo siento que hay quizás materias que deban, por parte de la institucionalidad, que deban tener un tratamiento especial, pero sin duda yo creo que hoy en día es necesario que se rebajen los quórum para que se pueda generar por mayoría simple ciertas transformaciones sociales que son evidentes. No olvidemos también como antecedente que antiguamente nosotros teníamos un sistema binominal, que posteriormente fue reformulado, pero que en la práctica, de forma simple para los que nos están escuchando en la casa, igual de cierta forma asegura la representación de un sector y de otro, por la proporcionalidad de los votos y por el trabajo que se genera en las listas electorales. Por lo tanto, ¿para qué nos vamos a ver la suerte entre gitanos? Yo siento que es necesario que exista una baja en los quórums y que cuando haya mayoría, la mayoría sea una mayoría simple y no una mayoría tan alta y tan específica. No sé qué es lo que opina Francisco al respecto. ¿Tú qué pensás, Francisco? Sí, te voy a complementar, me voy a meter un poquito. Sé que esta materia es complicada porque a la gente le va a costar entenderlo, que no todas las leyes valen lo mismo y no todas requieren los mismos quórum y números de votos para ser aprobadas. Y eso es lo que yo les comentaba al principio cuando les decía que en el artículo 66 de la Constitución se estableció una pirámide normativa. Entonces, la Constitución tiene ciertos quórums, que son los que se conocen como los quórums supramayoritarios. Regla general 3/5, ciertos capítulos específicos 2/3. Bajo la Constitución nosotros encontramos las leyes interpretativas de la Constitución que requieren 3/5. Bajo ellas encontramos las leyes orgánicas constitucionales que requieren 4/7. Bajo ellas encontramos las leyes de quórum calificado que requieren 50%+1, pero de diputados y senadores en ejercicio. Y bajo ellas recién encontramos las leyes simples, que sin duda son la mayoría, que requieren el 50%+1 de diputados y senadores presentes en sala. Todas las leyes que versan sobre seguridad social por mandato específico de la Constitución, artículo 19, no recuerdo el numeral, pero debe estar entre el 10 y el 14, que es de seguridad social, requieren una ley de quórum calificado. Y la ley de quórum calificado, que es básicamente la que hoy en día, por ejemplo, nos establece el sistema de AFP, que es el decreto de ley 3500, requiere el 50%+1 de diputados y senadores en ejercicio. Ahora, ¿qué se hizo para sacar el retiro del 10%? Fue que pescamos la Constitución y la empezamos a dar un poquito vuelta y vimos por dónde nos metíamos, ¿ya? Porque la tramitación tenía que ser un poquito más rápida. Entonces lo que se hizo fue buscar una modificación constitucional para saltarse el decreto de ley 3500, ¿ya? Para dejarlo de lado. Entonces, si hubiésemos tenido que modificar la Constitución,
en lo que respecta al artículo 19, numeral, no recuerdo, o en lo que respecta a la iniciativa exclusiva del presidente en esta materia, que es, si no me acuerdo, el artículo 65, en ese caso hubiésemos requerido, si estamos en el capítulo tercero, 2/3 partes. Y 2/3 son algo así como el 66% de los votos en el Congreso. Lo que se hizo fue meter por debajito de la Constitución una disposición transitoria, que en vez de requerir 2/3, requería 3/5, que es la regla general para modificar la Constitución. Entonces, ¿se lograron conseguir esos votos? Sí. De hecho, la votación se aprobó por más de 2/3. Acá a la derecha se terminó dando vuelta en gran mayoría y finalmente pusieron los votos. Pero en lo que y por eso pudimos sacar el 10%. Yo no lo saqué, pero pudieron sacar el 10%. Ahora, en lo que dice relación con lo que es teoría constitucional, es importante tener leyes de distinta naturaleza, porque como decía Paula, lo que se busca con ciertas materias es lograr acuerdos transversales. Entonces, cuando logramos, por ejemplo, una ley orgánica constitucional creo que son 16 o 17, que también son por mandato constitucional, siempre estamos hablando de instituciones importantes, el Congreso, el Tribunal Constitucional, el CERVEL, las Fuerzas Armadas, y después vamos bajando en atención cuando las leyes son, como por así decirlo, menos importantes. Ahora, las de seguridad social sin duda son muy importantes y requieren, como yo siempre repito, mayoría de ley de votos calificados, 50% más uno de diputados y senadores en ejercicio. Gracias, Francisco, nuevamente, la Paula. Bueno, mire, hay otra pregunta que nos llega por interno acá en el grupo de WhatsApp, y está con relación, ¿qué opinan ustedes sobre la reforma electoral que se realizó en los últimos años atrás en las elecciones de senadores y diputados? Hoy en día, por ejemplo, dar el ejemplo del Maule, un senador se dividía entre el río Maule y el Perquilauquén en ese tiempo, y entre el río Maule y Curicó, Maule Norte, Maule Sur. Hoy en día un senador aumentó de 4 a 5 la capacidad, pero es desde Curicó a Cauquenes. Son alrededor de casi 225 kilómetros de distancia lineales, en lo cual se tienen que hacer un gran recorrido, conocer mucha gente para poder realizar sus campañas. Los diputados aumentó del 18, que es lo que es desde la provincia de Linares y la provincia de Cauquenes. También es un territorio muy extenso, y el gasto que también trae esto en las campañas. Hoy en día no cualquiera puede ser candidato, un independiente, por ejemplo, que sea candidato a diputado, le va a costar mucho porque no va a tener el apoyo y el financiamiento político que tienen otros. Pero acá la pregunta directamente vinculada, ¿qué opinan ustedes con esta gran extensión de territorio en los cuales hoy en día tienen que convivir los diferentes, tanto los senadores o los diputados? Con relación a que la gente tampoco tiene muy entendido cuál es el rol, porque muchas personas o panelistas de otros programas que tenemos en Vive Linares dicen, bueno, no vemos a los senadores, no vemos a los diputados, pero la función de ellos no es andar entregando cajas de mercadería, no es andar inaugurando cosas. Acá la función de los parlamentarios es poder reformar leyes que vayan al bienestar de todos los ciudadanos. Bueno, esa es la pregunta con relación a la extensión territorial, ¿cierto? ¿Qué opinan ustedes con respecto a esto? Francisco. Yo primero entonces ahora, súper. Bueno, lo primero que hay que tener presente es que, como mencionaba la Paula recién, Chile pasó por un proceso de modificación de su sistema de representación de democracia representativa de un sistema binominal a un sistema proporcional. Cuando se hizo la negociada, por así decirlo, en el Congreso, lo que pedía la concertación era ampliar los distritos a fin de aglutinar mayor cantidad de comunas. Yo entiendo que en su momento a la derecha no le gustaba mucho esa idea, pero finalmente terminaron llegando a ese consenso. Lo que se busca con esto, al abrir un poco más los distritos y a sumar cantidad de comunas, por un lado es permitir que en un sistema de representación proporcional con el sistema de Hall que ustedes conocen, los independientes o los que son minoritarios de este sistema de representación puedan acceder a una mayor cantidad de votos, porque es muy distinto que yo postule en una comuna a que yo postule en 10. Porque si yo postulo en 10, yo puedo sacar votitos en 10 comunas distintas. Si yo voy solamente a una comuna, voy a pelear solamente esos votitos. Y ahí, cuando hay conglomerados potentes, como es Chile Vamos, contra la nueva mayoría de concertación, es muy difícil que un independiente se pueda meter. Entonces, un sistema proporcional como el que tenemos requiere distritos grandes. Que eso no impide, que esto también es una crítica que nosotros hacemos desde nuestro sector, que está sobre representado los grupos minoritarios. Y esto lo vemos con los diputados del famoso 1%, del famoso 2%, lo vemos hoy en día incluso con la bancada del 0% que tiene Renovación, con Camilo Morán y con Tomás Fuentes, que son diputados que vienen a reemplazar a otros diputados. Entonces, en la práctica, ¿por qué se buscan estos distritos grandes? Porque eso favorece la participación de grupos minoritarios para que puedan tener mayor cantidad de votos, ¿ya?
Yo también soy de región, soy de la quinta región. Por ejemplo, la circunscripción de la quinta región desde San Felipe a Valparaíso en auto son 2 horas. Entonces, igual es un distrito bastante grande. En Santiago quizás no es tanto porque uno se puede pasear por las comunas con mayor facilidad. Pero en la práctica hay que tener presente que también este tema no es constitucional. ¿Ya? Esto también es súper importante. Esto es un tema que está regulado en la ley orgánica constitucional del Congreso de la República. Los distritos para los diputados, que son 28, y las circunscripciones para los senadores, que son al menos una por región, más Santiago, que tiene 2, se establecen por ley orgánica. ¿Ya? Pero en ambos casos lo que aplica es el sistema de representación proporcional. Ahora, que ellos no estén el día a día en terreno, igual es raro, porque ellos tienen que estar al menos una semana en terreno y tienen que tener sus sedes parlamentarias, sobre todo los diputados. Entonces, obviamente, la labor que ellos cumplen no es la del alcalde, y eso es súper importante también recalcarlo. El alcalde sí tiene que estar más cercano con la gente, y por algo los alcaldes hoy en día tienen una valoración mucho más alta que de los diputados y senadores, porque están con más cercanía con la gente. Pero acá, en una democracia representativa, lo importante es tener presente que los roles son muy distintos. Los diputados y senadores, preocúpense de la ley, hagan buenas leyes, ojalá hagan buenas leyes. En cambio, nuestros diputados, nuestros cores que hoy en día son muy importantes porque administran el presupuesto de la región, ellos tienen que estar sí o sí todo el día en la calle, porque ellos tienen que estar distribuyendo los dineros. Entonces, eso es al menos mi visión. Y solo para finalizar, punto final, yo creo que hay que bajar el número de parlamentarios. Al menos unos 120, 125. Porque a mí, debo decirlo, me gustaba más el sistema binominal que el sistema proporcional. Sé que ahí se van a enojar conmigo, pero prefiero ser transparente. Francisco, pero el principio de entre más participantes componen las cámaras existe más democracia. ¿Qué te parece? Ese es un enunciado que se establece desde lo griego, que al tener mucho más representantes, existe más participación y más representación de una ciudad. Sí, o una estoy región. Totalmente de acuerdo. Así es, mientras más representantes haya, mayor participación hay, mientras mayores mecanismos de participación tengamos, la gente se va a comprometer aún más. El problema, y también lo mencionaba Pablo al principio de esta exposición, es que al abrir mucho la cancha, y esto también es de teoría constitucional de Carl Schmitt para abajo, los grupos minoritarios se te empiezan a meter dentro del sistema, y cuando ellos ingresan al sistema es muy difícil llegar a acuerdos, entonces porque se atomizan las discusiones. Entonces ahí tú tienes que tener una justa medida entre lo que es representación proporcional y permitir que estos grupos que son más chicos también puedan llegar, pero que no te puedan inmovilizar el Congreso. Y es ahí donde yo creo que este gobierno en particular ha tenido la desdicha de tener un Congreso muy contrario a sus ideales, donde los grupos de Frente Amplio no pregonan los mismos principios que nosotros. Entonces, ahí se produce esta parálisis legislativa. Y precisamente cuando hablamos de parálisis legislativa es cuando tenemos que hacer ajustes al régimen de gobierno. Entonces hay que buscar un mecanismo, y esto ya es por un experto electoral, yo creo que no pasa tanto con nosotros que somos más constitucionalistas, es ver cuál es el mecanismo que te asegure la mayor participación, pero que al mismo tiempo asegure que el gobierno pueda ejercer su rol de política pública. Te tiro solo para finalizar, separación de jefe de gobierno y jefe de Estado, presidente y primer ministro, que también es una propuesta que nosotros estamos levantando desde mi sector. Paula. Perfecto. Mira, yo soy bastante crítica de la ley 20.840, que es la que hace el cambio electoral desde el binominal a este nuevo sistema que supuestamente viene a generar más escaños parlamentarios a partir de la creación y del resultado que se generan en las listas. Yo voy a ser específica y clara y enfática. A mí no me gusta esto de que se elijan por listas las mayorías. Yo creo que lo más sensato en una democracia sería que el que saca primera votación es electo diputado o senador. La segunda mayoría, el segundo, el tercero y el cuarto. Este trabajo de las listas, al final lo que viene a producir es la generación de candidatos fuertes y también la elitización del voto. Y voy a ser bien transparente. ¿Por qué digo yo la elitización del voto? Porque hoy en día, con esta transformación que se genera, hoy en día ser senador para una persona que es un líder local es muy difícil. Generar un manejo de un territorio. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? Es más democrático generar territorios tan tremendos para la generación de votos en vez de elegir a representantes directamente por la cantidad de votos individuales. Si tuviéramos la posibilidad de elegir a los candidatos, por ejemplo, las primeras 4 o 5 mayorías individuales, nos aseguraríamos efectivamente que son las personas que tienen representatividad en la sociedad y que la gente quiere que estén en ese cargo. No olvidemos que en la última elección hubieron diputados que se perdieron
sacando más votos que los electos que sacaron porcentajes mínimos de votación. Y que si uno es crítico, también uno sabe que hasta qué punto tiene una representación una persona que sale arrastrado por otro, que en la práctica es eso. Yo saco muchos votos, pero si voy en la lista con otra persona que saca, yo saco 100 votos, y voy en la lista con una persona que saca 2 votos, y en la otra lista una persona saca 80 y la otra saca 1, lo más probable es que yo arrastre a la persona que tiene menos votos y que el de 80 quede afuera, porque mi votación exacerbada y amplia lo va a arrastrar. Yo creo que ese es un vicio y un problema que tiene nuestra democracia hoy en día, y que también la gente se da cuenta, y por eso también se genera tanta abstención electoral, porque al final es como que estamos jugando un juego que solamente es para algunos y no es para todos. Siendo enfática al respecto, yo al igual que Francisco siento que deberían, una cosa es que haya inclusión y cuota de género, que me parece necesaria, sobre todo hoy día que la mujer está empoderada y sobre todo que estamos igualando la cancha para que las mujeres también participen en la cosa pública. Lo mismo que sucede con el tema indígena, porque son grupos sociales y grupos que de cierta forma nunca han tenido la posibilidad de estar en una igualdad de oportunidades para poder acceder a lo que entendemos por función pública. Pero otra cosa muy distinta es cuando nosotros entendemos que todo este sistema, en definitiva, es una especie de disfraz, y así de directa, de lo que también es el sistema binominal. Yo siento que el multipartidismo, si bien nos da una forma de representación diversa, también se genera, con este sistema actual que tenemos hoy día, se genera esta inconsistencia y esta inestabilidad por no tener siempre a los más representados y a los más votados en los escaños parlamentarios. La cosa debería ser simple: más votado, individualmente electo. Lo de las listas se genera para elitizar el voto y para elitizar los cargos y los escaños. Esa es mi opinión. Y respecto de lo que hablaba Francisco, que se refería a la cantidad de parlamentarios, claramente ahí eso es un tema de discusión, pero ahí uno se cuestiona también la función. Desde el punto de vista personal, yo soy una convencida de que nuestra constitución política es necesario que exista un mecanismo que se llama voto programático, que por ejemplo nuestra tradición latinoamericana la tiene la constitución colombiana, y que establece que el parlamentario que es electo, en este caso, tiene que cumplir un mandato por ley de lo que él propone para generar un cambio legal o un cambio en su gestión. Hoy en día, y por eso soy trato de repetirlo para que generemos conciencia en nuestra ciudadanía, hoy en día uno vota por alguien y esa persona puede decir: yo quiero buena salud, quiero buenas pensiones, quiero esto. Pero ¿cuántos casos tenemos en nuestra región del Maule de parlamentarios que ni siquiera han hablado la boca en meses presentando una moción parlamentaria? O que no han abierto la boca estando en una comisión. Está bien que los parlamentarios cumplan una función legislativa de creación de leyes, pero para crear leyes eficientes es necesario estar en el territorio y escuchar a la ciudadanía. Hay mecanismos de participación, como los diálogos, las cuentas públicas, en donde las autoridades deberían estar presentes de manera directa, presencial, porque de esa manera evitaríamos lo que Francisco Rego y la que les habla manifestó al principio. Tenemos unas leyes totalmente disociadas de la realidad. Hay que matar a una niña, tienen que violar a una mujer, tiene que pasar algo tremendo para que se legisle al respecto. Y se supone que la pega hay que hacerla, por lo menos desde mi punto de vista, si uno tiene esa responsabilidad pública o si uno es parlamentario, tiene que anteponerse al dolor o a la problemática social. Oye, tengo que hacer un punto porque te pido lo último un segundo. Que me puedan responder brevemente con respecto a lo que pasó esta semana. Yo creo que es un tema esencial. Hoy en día muchos vecinos han visto la noticia sobre la acusación constitucional contra el exministro Mañalich de Salud. ¿Qué opinan ustedes con respecto a esto? ¿Quiénes pueden ser llamados por el Congreso o ser acusados constitucionalmente? ¿Qué autoridades? Puede ser, por ejemplo, el director general de Carabineros, puede ser el mayor del ejército. ¿Qué personas o autoridades pueden ser llamadas por el Congreso y realizarle una acusación constitucional? Porque lo que pasó estos días todos nos pudimos dar cuenta, ¿cierto?, sobre que ya no es tan solo Mañalich, han existido otros exministros que han sido acusados y al final solamente quedan eso, sabiendo que ellos
también tienen una inhabilidad a trabajar en el servicio público, si no me equivoco son alrededor de 6 años, lo han sufrido, creo que son pocos los ministros que lo han sufrido, creo que fue la senadora actualmente, la diputada demócrata, y no me acuerdo el nombre en este momento del otro exministro que también sufrió lo mismo, pero la idea es que ustedes nos pueden ayudar, que lo hagan brevemente, por favor, porque nos quedan pocos minutos acá el director de Vía Linares que nos está diciendo, y bueno, quedamos con el capítulo número 5, quizás más adelante podemos hacer el capítulo número 6, que es el poder de justicia. Eso, dejo a Francisco en esta ocasión, por favor. Ya. Dele. Voy a intentar ser muy conciso y muy rápido. Yo suelo hablar rápido, así que voy a hablar más rápido de lo habitual. Me parece muy interesante, antes de contestar tu pregunta, esta idea de que del tema de las listas, de que las mayorías simplemente se metan. No lo había escuchado y creo que hay que analizarlo, me parece súper interesante. Y lo del voto programático también me parece interesante porque sobre todo en mis sectores que se descuadra. No es tanto el sector de la izquierda que se descuadra, entonces me parece más interesante para mí sobre todo cuadrar muy bien a mis diputados. Ahora, respecto a lo que tú me estás preguntando, una de las atribuciones exclusivas que tiene la Cámara de Diputados es iniciar acusaciones constitucionales contra ciertas autoridades, ¿ya? Y son solamente ciertas autoridades. Y esto, si lo quieren revisar en la Constitución, artículo 52, se puede acusar al presidente de la República, se puede acusar a los ministros, se puede acusar a los magistrados de los tribunales superiores de justicia, muy discutido si entran los miembros del Tribunal Constitucional o no, porque si están o no dentro del escalafón del Tribunal del Poder Judicial, pero sacamos de ahí, y los generales almirantes de las Fuerzas Armadas, más los delegados presidenciales regionales y provinciales. Son solamente estas autoridades, ¿ya? Desde mi sector estamos planteando la posibilidad de ampliar la acusación constitucional, aunque a nosotros nos han dado con todo estos últimos 2 o 3 años, porque nos han acusado al menos dos por año. Pero sí creemos que es una herramienta muy válida para hacer valer la responsabilidad política, porque hay que entender que esto no es un juicio legal, como con valoración de la prueba conforme una prueba tasada, sino que acá está una crítica, y esto es un juicio político, es culpable o no es culpable. Entonces, cuando hay notable abandono de deberes o ciertas causales que establece la Constitución, nosotros creemos que hay que ampliarla al fiscal nacional, a los fiscales regionales, a los jueces de garantía y a los jueces de los tribunales de juicio oral en lo penal. Entonces, a mí me parece que es una herramienta muy válida, que son de las atribuciones exclusivas de la Cámara, junto con las interpelaciones, porque la Cámara tiene esa función fiscalizadora, que no la ejerce el Senado. Por eso es tan importante hacer esta distinción en un sistema bicameral, ¿ya? Entonces, en esa materia, creo que, y aquí pasa también por un tema de responsabilidad política, que esto no sea una chacota, o sea, a nosotros nos están acusando un ministro, al menos un ministro cada 2 meses. O sea, salimos de Mañalich y ya nos están acusando de Víctor Pérez. Entonces, y cuando se acusó en su momento a Yanna Proboste, que era ministra, la acusaron por su notable abandono de deberes, que ahí partió la derecha, hay que decirlo, fuimos los que tiramos el primer piedrazo, y después y la destituyeron, y después nos devolvieron la mano. Y yo me recuerdo muy vivamente, porque en esa época yo trabajaba en el Ministerio de Educación con Harald Beyer, y nos dolió mucho, porque no habían antecedentes para destituirlo. Pero lo destituyeron, porque era un juicio político. Entonces, es una herramienta válida, sí, hay que seguir... que esta sea más eficaz también. Entonces, yo, desde mi sector y desde las reformas que nosotros planteamos, ampliémosla un poquito más e intentemos hacer un llamado a la cordura de nuestros parlamentarios, pero en estos tiempos está difícil. Está muy polarizado el ambiente, entonces acá el rédito político de repente juega más que el respeto a la legalidad e institucionalidad vigente. Ahora, los grandes abogados del país como Saliagni también están muy contentos porque estos juicios son caros y hay que pagarle al abogado también. Y el abogado también se lleva sus lucas. Así que esa sería mi opinión, amigo. Francisco, muy corto, mira, ¿tú crees también que los fiscales también deberían entrar en esta particularidad de poder dar fiscales cuenta al Congreso, fiscales regionales a lo hecho? Porque creo que no sé por cuánto periodo ellos postulan a este cargo y cuánto pueden durar o si alguien los puede sacar de su cargo, efectivamente. Mira, fiscal nacional lo designa el presidente de la República en acuerdo con el Congreso por 2/3 partes de sus miembros. Paula, si no me equivoco, son 10 años que dura el fiscal nacional, pero no recuerdo. Los fiscales regionales son designados directamente por el fiscal nacional y cuentan con su exclusiva confianza y solamente pueden ser removidos por él, contando con su exclusiva confianza, y así los fiscales adjuntos son designados por los fiscales regionales. Yo sumaría a los 3 a la acusación constitucional: fiscal nacional, fiscal regional y fiscales adjuntos. Yo sé que yo como siempre lo hago en este programa, tiro el tejo un poco pasado, pero es la postura y es lo que nosotros estamos levantando también desde el Instituto de Libertad. Paulita, por favor, la esperamos. Discúlpenme, oigan, respecto al tema de que hablaba Francisco,
lo comparto plenamente, la ampliación de la generación de responsabilidad de otras autoridades para que también puedan ser señaladas en una acusación constitucional y de forma clara explicitar que la acusación constitucional viene a ser de cierta forma la manera de una manifestación de la rendición de la cuenta pública de una autoridad cuando supuestamente ha infringido uno de sus mandatos otorgados. Por lo tanto, se analiza su responsabilidad. Yo vuelvo a reiterar lo que conversábamos anteriormente. Es importante generar esa rendición de cuentas por parte de la autoridad, que en este caso tenemos la acusación constitucional, pero yo voy a ser majadera al respecto, ya que tengo el espacio para hacerlo y que me lo permite también. Y yo siento que la revocatoria de mandato, que se entiende como un mecanismo de participación en donde si una persona no cumple con lo que estableció en su programa de gobierno, tiene la posibilidad de ser removido mediante firmas o mediante plebiscito por una mayoría. No estamos hablando de grupos minoritarios, estamos hablando de una mayoría. Es totalmente necesario. A mí me preocupa mucho y yo no quiero que haya un estallido social 2.0, 3.0, 4.0, 5.0. Nosotros tenemos que ser realistas. Nuestra patria igual se vio herida. Y se vio herida porque lamentablemente no existe una canalización institucional de las demandas ciudadanas. No existe. Si quizás hubiéramos tenido una revocatoria de mandato, hubiéramos podido preguntar a la ciudadanía si se mantiene el presidente o si no se mantiene. Y mediante una elección de plebiscito, en donde hubiéramos tenido la posibilidad de generar una campaña, elegimos si es que se queda o no se queda. Eso mismo se debería reflejar también en otras instituciones y en otra medida. A lo que yo voy de forma específica, siento que las autoridades de este país tienen que rendir cuentas de manera directa y efectiva. Ya no basta solamente con detentar el poder con el mandato de democracia representativa. Hay que transitar lentamente hacia una democracia participativa. No necesariamente una democracia directa, como en algunos sectores más progresistas lo establecen, pero sí empoderar al ciudadano para que además de los derechos que tiene y que grita y que pide, se generen deberes. Y dentro de los deberes, por favor, qué necesario sería quizá abrir de nuevo el debate de lo que era el voto obligatorio. Porque a mí me preocupa, yo espero que en este plebiscito, y lo veo en la juventud, hay mucha inquietud de participar, independientemente de que uno vote apruebo o rechazo, que son opciones individuales. Uno tiene su opción y la maneja de forma privada, pero es necesario que de alguna vez por todas nosotros, la ciudadanía, quienes sostenemos el sistema democrático, tengamos la posibilidad de hacer algo más allá de votar cada 4 o cada 8 años. Paula, una pequeña duda solamente. En la próxima constitución o carta fundamental que se redacte, el proceso que va a ser obligatorio va a ser solamente si uno aprueba o rechaza la próxima constitución que elaboren los delegados constituyentes, me imagino, o si son electos, claramente. Claramente, y de cierta forma eso también es una garantía para la ciudadanía, porque no es solamente que uno le entregue el mandato, eventualmente si gana el apruebo, se redacta una constitución. No va a ser una constitución redactada a ciegas y redactada por un sector político. Nuevamente vamos a tener la posibilidad de elegir si queremos esa constitución o si seguimos con la constitución del 80, que a la fecha, desde el año 89 en adelante, ha tenido más de 40 reformas necesarias sin duda, como la eliminación de los senadores designados, y como también cuando se suprimieron ciertas facultades de las fuerzas de orden y seguridad, por ejemplo. Pero sin duda esa es una garantía ciudadana de poder determinar en este proceso constituyente y finalizarlo como la guinda de la torta, si es que ese producto, esa torta, esa constitución, ese final, esa manifestación ciudadana, ¿es la que queremos o no es la que queremos? Hay que solamente participar. Esa es la invitación. Francisco quería decir algo para eso, ¿cierto? Solo para complementarlo. Efectivamente, el plebiscito del 25 de octubre es con voto voluntario. La elección de los eventuales convencionales constituyentes, en caso que llegue a ganar el apruebo, va a ser el 11 de abril, junto con las municipales, la alcaldía y los gobernadores. También es con voto voluntario. Y el eventual plebiscito de salida, en caso de que se logre redactar una nueva constitución en este plazo de un año, va a ser con voto obligatorio. Eso está establecido así en la Constitución. Es más, están las multas ya. Se establece que si tú no vas a votar para el plebiscito de salida, la multa va desde 25.000 pesos a 150.000 pesos. Entonces, hay que ir a votar porque va a salir caro no ir a votar para el plebiscito de salida. Y 100% de acuerdo con Paula. Yo creo que hay que reponer
el voto obligatorio. Nosotros tenemos derechos y deberes básicos. Bueno, Francisco, Paula, quiero dar las gracias por la participación del día de hoy y también quiero dar las gracias a Vía Linares por darme la oportunidad, ¿cierto?, de estar el día de hoy acá moderando esta discusión que le hace también a la ciudadanía. Yo creo que hoy en día lo que le hace falta a todo el país es poder dialogar con respeto, con ideas, y qué mejor que dos grandes profesionales jóvenes se puedan respetar y discutir con una mirada muy alta de vista. Eso, amigos, lo invito a participar y a ver nuevamente nuestra página Vía Linares en los próximos días. Que tengan una buena tarde. Muchas